Hola, ¿qué tal? Soy Edu y esto es Ensuizados Express. Solamente te quería comentar que hay un tema que para mí era un tema que no tenía tema precisamente, y es lo de la baja laboral parcial. Y me han llegado a mis oídos que hay algún debate en algún país, como por ejemplo en España, con respecto a introducir esta modalidad. Huelga decir que no tengo absolutamente ninguna experiencia de haber estado de baja laboral en España porque trabajé en aquel país poco tiempo, pero en Suiza sí que tengo alguna experiencia. Dándote por supuesto la advertencia de que no soy para nada abogado laboralista ni trabajo en los recursos humanos, sí que me gustaría compartirte un poco cómo funciona desde el punto de vista del usuario y de los casos que no son súper graves el tema de la baja laboral, ya sea parcial o ya sea total. Lo primero es que, bueno, en general hay la ley y hay lo que se suele hacer. Bueno, obviamente no se hace nada ilegal, pero quiero decir que en algunas empresas, sobre todo cuanto más, digamos, mejor puesto se tenga, algunas de las cosas que se pueden negociar o algunas de las condiciones, digamos, de trabajo pueden ser mejorar la situación con respecto a la ley. Lo que dice la norma en general es que cuando uno está enfermo, pues efectivamente se le debe el salario y se le debe el salario íntegro, atención, y esto a partir del momento en el cual el empleado pues haya estado empleado y tenga una duración de empleo en esa empresa, en ese empleador, de más de 3 meses. O sea que te deben absolutamente todo. Y luego ya está el tema de cuánto tiempo va a durar esto, ¿no? Y el tiempo que va a durar esto, pues depende, en esta ocasión sí, del número de años que lleve uno trabajando. Entonces, bueno, pues el primer año son 3 semanas y luego el tiempo ya de segundo, tercero, cuarto año, pues se mide en meses o en semanas, depende, pero una vez más, depende del cantón. Entonces, bueno, el tema de cómo funciona esto no lo quiero cubrir ahora mismo. Lo que sí que me gustaría cubrir es cómo funciona, ya digo, desde un punto de vista del usuario práctico. Entonces, lo primero es que esta regla es así, pero se puede no cumplir con esta regla tan estricta si el empleador concluye un seguro que le cubra a él con respecto al caso en el que tú no puedas trabajar. Y en este caso se pueden incluir condiciones que parecen peores, pero que en realidad en el largo plazo pueden ser mejores. Las condiciones son, por ejemplo, que solamente te pueden pagar solamente el 80% de tu sueldo en lugar del 100% que habíamos mencionado antes. Y además te pueden dar hasta 3 días de carencia. Es decir, que los primeros 3 días de tu baja médica no te paguen el sueldo. Entonces dices, pero vamos a ver, esto es peor, ¿no? Porque primero, en lo que me estás diciendo que es la obligación legal, me están pagando el sueldo desde el principio y además total. Y ahora lo que me estás diciendo es que me pueden no pagar durante 3 días y luego cuando me empiezan a pagar me pagan el 80%. Entonces, ¿qué timo es este? Bueno, pues es simplemente que lo que cambia es que en vez de hablar en meses o semanas, en función de la duración de la longitud del servicio, ¿no? La antigüedad que uno tenga en la empresa, si te cubre más bien este tipo de seguro, entonces estamos hablando de 700 y pico días que puedes estar de baja sin perder tu empleo y cobrando el sueldo, eso sí, al 80%. Vale. Entonces, bueno, ¿cómo sucede esto? Ya digo que esto depende mucho de las empresas, pero en general, los usos y costumbres habituales suele ser que durante los primeros 3 días de baja médica ni siquiera tienes que ir al médico para que te lo certifique. Tú le puedes ir a tu empleador, que obviamente sí que le tienes que avisar de que estás enfermo y no puedes ir, pero tú le puedes decir, mira, que hoy no vengo. Porque me siento fatal. Y no tienes por qué entregar ningún tipo de certificado médico. Obviamente te lo pueden exigir si creen que estás mintiendo, te lo pueden exigir si te pagan desde el principio, quizá también. Pero como suele haber estos 3 días que no te pagan, o bien tus condiciones contractuales te dicen, mira, es que al final es mucha más carga administrativa, ya se sabe además cómo funciona la medicina aquí y lo cara que es, entonces a lo mejor para un resfriado o para una pequeña diarrea, pues no vas a tener que ir al médico y gastarte un dineral en la consulta que a lo mejor se te pasa solo y ya puedes volver a trabajar. Vale, pero supongamos que esto se prolonga o que tienes que ir al médico. Entonces, bueno, lo primero que te va a decir el médico cuando llegas a la consulta bueno, o él más bien lo va a determinar, él o ella obviamente, me permitirás que utilice el masculino como neutro.
te va a determinar si se trata de un accidente o si se trata de una enfermedad, porque si se trata de un accidente te lo va a cubrir tu seguro de accidente. Te recuerdo, o si no te lo recuerdo te lo cuento, que el seguro de accidente te va a cubrir tanto para accidentes profesionales como para accidentes no profesionales y que este seguro te lo paga tu empresa de forma obligatoria si tienes un empleo. Y entonces todo lo que te haga como tratamiento derivado de ese accidente lo cubre este seguro y en principio tú no pagas nada o pagas poquísimo. Pagas algo si vas al hospital o demás, pero en general tú no pagas nada. Bien, si se determina que es enfermedad, en ese caso es tu seguro médico obligatorio el que sí que va a tener que cubrir y entonces ya se aplica todo el tema de las franquicias y demás que ahora mismo no voy a explicar. Pero bueno, bien, eso es solamente para determinar quién va a pagar ese servicio médico. A continuación, si se determina que vas a tener una incapacidad de trabajo, pues una de las preguntas que te van a hacer es sobre todo ¿en qué trabaja usted, buen señor? Porque claro, no es lo mismo que tengas un esguince en el tobillo y tu trabajo sea cargar cajas que tengas un pequeño esguince y tu trabajo sea estar detrás de una pantalla sentado, ¿no? Entonces a lo mejor sí que se puede trabajar más o menos, depende. Bien. ¿Y por qué te lo preguntan? Pues precisamente para determinar la duración de la baja que te van a dar y también para determinar el porcentaje de la baja que te van a dar. Una baja al 100% significa que no vas a trabajar y se aplica lo que te he explicado al principio. Pero te pueden decir perfectamente, pues mira, te voy a dar una baja del 50% y esto significa que a lo mejor trabajas solamente 4 horas en vez de las 8. Yo tengo un caso concreto mío de este tipo de baja. Y es que, bueno, en algún episodio te he comentado que tuve algún accidente, me rompí un brazo, etcétera, etcétera. Bueno, hubo que operar, vale. Entonces a mí me dio el cirujano, por favor, que no me sale la palabra ahora, el traumatólogo, una baja del 100% durante unas cuantas semanas. Y luego, en una de las consultas de seguimiento, me dijo, bueno, pues mira, teniendo en cuenta que tu trabajo es escribir en un teclado, te voy a dar una baja del 50% para las próximas 2 semanas. Entonces, tú te organizas como quieras, pero yo lo que te recomiendo es que vayas las horas que necesites, pero, pues con esta baja tu empleador no te puede exigir más que el 50% del esfuerzo habitual, teniendo en cuenta que como yo tenía el brazo dolorido y demás, pues yo no iba a poder estar escribiendo como un loco en un teclado, sino que iba a ser más lento. Entonces, esto se materializó en una baja del 50%, yo trabajando, pues no sé, a lo mejor 5 horas al día y yendo muy despacito. En cuanto al salario, en mi caso, por las condiciones del contrato que tenía, se me pagó íntegramente todo el salario durante todo el tiempo y entonces no me hizo agujero económico esta baja. Pero este es el tema que te quería comentar, que es muy habitual que el médico te dé una baja parcial si en función del tipo de trabajo que tú tengas y en función del tipo de dolencia que tú tengas, porque se puede considerar incluso que te pueda convenir volver un poco, o que te pueda convenir o que no se justifique que no trabajes en absoluto y que puedes trabajar de todas formas un poquito. Durante un tiempo de baja médica, obviamente el empleador no te puede echar, pero te recuerdo, o si no lo sabes, pues una cosa más que te cuento. En vez de recordártela, que aquí en Suiza el tema de ponerle fin a un contrato de trabajo se puede hacer sin más problema. Es decir, que mientras se respeten los tiempos de preaviso que hay, ¿no? Pues te pueden decir, es decir, salvo que tu contrato, tu convención colectiva de trabajo tenga otro tipo de provisiones, en general lo que simplemente se hace es que hasta los 9 años te pueden avisar con 2 meses al final del mes. Es decir, que el día 13 de octubre, por ejemplo, te dicen, bueno, pues a final de mes es 31 de octubre, 2 meses, noviembre, diciembre, a 31 de diciembre usted ya no trabaja aquí, gracias señor, adiós. Entonces a partir de ese momento, pues ya te tienes que inscribir al paro, porque tienes que demostrar que a partir del momento en el que te han dicho que vas a perder tu empleo tienes que buscar, porque si no, pues te pueden poner multas o dejar de pagar el paro, etcétera, etcétera. Pero eso ya entra en otro tema laboral que no es el que quería cubrir aquí, que era simplemente el tema de la baja parcial, que es algo completamente habitual y que yo, ya te digo, lo he experimentado, lo he visto mucho en mí y en otras personas y es algo que me parecía pues evidente y yo pensaba que era algo que existía en absolutamente todos los países y resulta ser que no. No sé si te ha quedado claro, no sé si te ha resultado interesante, solamente un tema un poquito más social que me gustaría comentar, que de esto además no se habla mucho. Suiza es un país en el cual los trabajadores están bastante estresados, ¿no? El término del burnout, no tengo estadísticas y me encantaría venir con un dato, pero en general el trabajador está bastante estresado. En Suiza te recuerdo que la semana laboral es de 42 horas y que el número de días de vacaciones al año mínimo legal son 20, aunque
Afortunadamente, en muchos sitios te pueden dar hasta 25, pero bueno, 42 horas son semanas muy largas. Y entonces, pues los médicos, no te diría yo que con mucha facilidad, y no le estoy quitando hierro al problema porque es un verdadero problema, pero los médicos no, sí que te pueden, si realmente ven que es el caso, sí que te pueden dar una baja laboral por este tipo de motivo. Obviamente, cuando tú recibes tu documento que tienes que dar a tu empleador, que te dice esta persona tiene incapacidad de trabajo, no pone el motivo. Pero como el empleador tiene derecho a poner en cuestión, sobre todo si estás abusando, este tema, o la aseguradora, si esto empieza a durar mucho tiempo, tiene derecho a ponerlo en cuestión, pues obviamente respetando la confidencialidad, pero sí que se pueden lanzar investigaciones en las cuales tú obviamente no pagas nada, pero sí que te pueden poner en cuestión. Pero en fin, en un caso normal no hay ningún problema, tú vas con tu baja, se acepta y ya está. Y entonces en los temas de burnout o problemas de gestión de carga de trabajo en el cual el médico te ha puesto una baja, lo que se suele hacer es precisamente utilizar esta idea de la baja parcial para volver a incorporarse al trabajo. Porque efectivamente, si estás con un problema de gestión del entorno de trabajo, obviamente el empleador también tiene que hacer su parte en las cosas y arreglar la situación. Pero a lo mejor para ti es difícil volver de repente 5 días a la semana a trabajar en un ambiente en el cual pues, has tenido que hacer tu duelo y has tenido que superar este tema, has tenido que tratarte y sobre todo el empleador también tiene que tratarte bien. Entonces se suele hacer una vuelta progresiva, ¿no? A lo mejor vuelvo 2 días por semana, 3 días por semana o 4 días por semana y luego ya 5 días por semana. Y ahí ya te va dando tiempo a ver tú también cómo te lo estás tomando, si a lo mejor necesitas otra vez volver a la baja al 100%, si a lo mejor el empleador no está poniendo nada de su parte y te está tratando mal, etcétera, etcétera, etcétera. Y como ya te digo, mientras estás de baja no te pueden echar. Todo esto tiene límites en las duraciones máximas de los días, etcétera, etcétera, pero ya digo que esto es un Ensuizados Express y no es un Ensuizados sobre legislación laboral y entonces simplemente quería comentar la curiosidad contigo. Nada más, espero que te haya resultado de utilidad, sobre todo de interés, porque utilidad ya digo que estos no son consejos jurídicos y nos escuchamos en el próximo episodio. Muchas gracias.